La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida al foro Por una salud mental, enfrentando fobias y estereotipos, que se lleva a cabo este día en el Palacio Legislativo de San Lázaro. En el presidium de este acto nos acompañan la diputada Giselle Yunuen Arellano Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y promotora de este acto. Muchas gracias, diputada. Nos acompaña la doctora Rebeca Lozano Cuervo, miembro de Avalón Vinculación Médica en Salud Mental. El doctor Andrés Vega Rosas, miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Mental. El doctor Óscar Eduardo Bernal López, miembro de la Sociedad Mexicana de Neurología. Y el doctor Irving González Ramírez, jefe de la Clínica de Patología Dual del Hospital Fray Bernardino Álvarez. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Para dar el mensaje de bienvenida y hacer la inauguración de este foro, tiene la palabra la diputada Giselle Yunuen Arellano Ávila. Por favor, diputada. Buenas tardes, gracias por venir, por tomarse su tiempo, por dedicarse un momento a ustedes y a sus seres queridos, porque estoy segura que les va a servir mucho toda la información que se van a llevar el día de hoy. Tenemos a 5 ponentes súper expertos en la materia y si hay algo que les voy a pedir es que tengan mente muy abierta y un corazón más sensible hacia todas las personas que tratamos día a día, ya sea a nosotros mismos, hacia nuestros familiares y hacia nuestra comunidad. La salud mental es algo que a veces relegamos, que a veces tenemos estigmatizado. Y el día de hoy quiero decirles que tenemos que cada uno en sus hogares romper ese estigma, el estigma de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, de tomar medicamentos, de hacer conciencia y de aceptar que muchos de nosotros tenemos algunas cualidades, pero también algunas deficiencias. Y lo que quiero el día de hoy es no sentirse mal porque tenemos alguna deficiencia, sino que tenemos que abrazar, querernos y decir yo tengo este diagnóstico, o si no sé lo que me pasa, siempre acudir a los profesionales. Bueno, les agradezco el apoyo al doctor Óscar Eduardo Bernal López, que es uno de los panelistas que me acompaña el día de hoy, el doctor Andrés Vega Rosas, la doctora Rebeca Lozano, el doctor Irving González, y todos ellos les tienen unos temas súper interesantes. Estos temas los elegimos con mucho cuidado. Hicimos una investigación minuciosa de qué es lo que está pasando en nuestra sociedad el día de hoy, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestras mujeres, con los adultos y también con los hombres. Todos formamos parte de esta sociedad y queremos darle un reflejo de cómo están los estereotipos sociales en cuestión de la salud mental, cómo están las personas que les llaman locas, no necesariamente hombres o mujeres o señoras, o personas de la tercera edad, a todos en algún momento de nuestras vidas nos han llamado loca o loco. Pues ese estigma hoy se va a terminar, porque la doctora nos va a dar una dosis muy fuerte de la realidad, pero también una manera de cómo sanarlo. Por último, el doctor Irving nos va a hablar sobre las adicciones y la salud mental. Cuando me refiero a adicciones, no necesariamente tiene que ser a una sustancia. Hay muchas adicciones allá afuera que nos están robando nuestra paz, nos están robando nuestros recursos, nuestra atención, nuestro tiempo, y eso repercute en las relaciones que tenemos con los más cercanos. En esta era digital nos has estado mermando principalmente los jóvenes. Es muy fácil ya para las mamás darles el celular a los niños y dejarlos que se pierdan por horas, y eso crea algo que se llama doom scrolling, que tú sigues viendo y nunca llenas de ver. ¿Por qué? Porque eso segrega las sustancias que ahorita van a hablar de ellas, dopamina,
y nos podemos volver adictos a eso, como también nos podemos volver adictas a todo aquello que nos presentan en redes sociales y no todo es cierto. Está muy fuerte ahora con la inteligencia artificial crear muchas cosas fantasiosas en la era digital y ya no sabemos distinguir entre la verdad y la fantasía, entre lo real y lo que de veras tenemos como personas naturales, que tenemos defectos, que tenemos cosas que no están como están en las pantallas. Es simplemente darles una dosis de la realidad y concientizarlos de que esto a futuro nos puede hacer mucho, mucho daño, pero que estamos dando un paso muy certero, tanto aquí en la legislatura como nosotros, que nos interesa brindar a la ciudadanía un alivio para que identifiquemos los síntomas que cada uno puede llevar y vean que sí existe una solución. Voy a cederle la palabra ahora a nuestra doctora Rebeca, pero por último quiero dejarles claro que nosotros no podemos salir adelante sin tomar acción en conjunto de una mano de un profesional. Siempre el tener una red de apoyo, amistades, familia, gente que de veras te quiere, siempre se van a tomar el tiempo en decirte la verdad y darte esa puerta para que tú sanes todo lo que vas a ver el día de hoy. Y espero que lo disfruten mucho. Gracias. Muchas gracias, diputada Arellano. Damos inicio a las ponencias de este foro en materia de salud mental. Iniciaremos con la doctora Rebeca Lozano Cuervo, quien es médico cirujano, egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene especialidad en psiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Dr. Manuel Velasco Suárez, y alta especialidad en psiquiatría de enlace en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y la especialidad en neuropsiquiatría en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Dr. Manuel Velasco Suárez. Además, es miembro de Avalón Vinculación Médica en Salud Mental y es autora y coautora de artículos de información científica. Con el tema Personas locas, estigma del psicólogo y psiquiatra, dejamos en el uso de la palabra a la doctora Lozano Cuervo. Si es tan amable. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad es que me siento muy honrada de poder estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que la verdad es una gran oportunidad justo para fomentar el conocimiento y la psicoeducación de estos temas tan relevantes hoy en día. Siempre, pero hoy en día hay como un gran auge, ¿no? De entrada les pido una disculpa. La verdad es que sí pensé que iba a tener un poco más de tiempo para este tema, pero entonces me iré un poco más rápido, pero espero que lo disfruten mucho. Entonces, bueno, iniciamos, por favor. Buenísimo. Vamos a hablar el día de hoy de muchos temas, pero a mí me va a tocar el tema del estigma de la salud mental en México. Siguiente, por favor. Bueno, desde 1946, la OMS en realidad estipuló que la salud es más bien un término como general, no simplemente se basa en la ausencia de aflicciones o enfermedades físicas, también constituye parte de la salud del bienestar emocional y psicológico, ¿no? Que le permite a una persona el tener adecuadas relaciones, enriquecedoras relaciones y el estar presente en su comunidad y llevar a cabo una vida globalmente sana, ¿vale? Entonces, bueno, la salud mental en realidad está muy vinculada, estrechamente vinculada con la salud física. No podemos separar en realidad el cerebro, la mente del cuerpo, ¿no? Todo es parte de un todo. Se sabe que la carga mundial de la enfermedad de la salud mental en el 2018 se documentaban más de 970 millones de personas con algún trastorno de la salud mental. Siguiente. En México, los 3 diagnósticos o los 3 trastornos de la salud mental más prevalentes son aquellos de la depresión, trastornos de ansiedad, se dividen, hay múltiples, trastornos de ansiedad,
y el trastorno por uso de sustancias, que mi colega en un poco más de tiempo nos hablará más al respecto. Se estima que 9.2% de los adultos en México han experimentado en algún momento de su vida un episodio de depresión que le condiciona una disfunción en alguna esfera de su vida. Puede ser el ámbito laboral, académico, social, personal, ¿no? Y el 14.3% de la población adulta en México ha experimentado algún trastorno de ansiedad. Es muchísimo. ¿Vale? Siguiente. También se sabe que el trastorno por uso de sustancias, predominantemente alcohol, es bastante prevalente en nuestra población, con 4.9% de la población presentando algún trastorno de consumo de alguna sustancia a lo largo de la vida. Bueno, un tema bastante relevante es el tema del suicidio, ¿no? La tasa de suicidio ha aumentado en los últimos años a 6.2 casos por cada 100,000 habitantes a partir del 2020. De acuerdo a la INEGI, en el 2023, esta cifra en realidad incrementó casi 600 casos al año, 598 para ser precisa, de los reportados, del 2022 al 2023. Lamentablemente, sí se considera en el gremio que esta cifra puede estar en realidad a la baja, ¿no? Ya sea por cuestiones de estigma, por falta de atención, por falta de información, de investigación, etc. Siguiente, por favor. En México, el 17% de las personas tienen al menos un trastorno de la salud mental. Y digo al menos porque siempre les comento también a mis pacientes que en psiquiatría, al parecer, abres una puerta y aparecen 3 ventanas, ¿no? Son padecimientos que son muy comórbidos. Uno va normalmente asociado de otro, lamentablemente. Entonces, al menos 17% tienen un trastorno mental. ¿Sabe que 1 de cada 4 mexicanos entre los 18 y los 65 años ha padecido en algún momento de su vida un trastorno mental? Y yo aquí veo más de 4, entonces les tengo una noticia, ¿no? 1 de cada 4 es muchísimo. De estas personas, 1 de cada 5 solamente recibe tratamiento médico adecuado. 1 de cada 5 personas. Hay muchas barreras principales que pueden fomentar esto, ya sea la educación, los servicios que se encuentran disponibles para la población, el estigma, la parte económica. Vamos a hablar un poquito más al respecto. Es importante recalcar que hay una importante escasez de profesionales que trabajan específicamente o dirigidos a la salud mental en nuestra población. Siguiente. Siguiente, por favor. Vale. Una persona con un trastorno de la salud mental visita 5 médicos en promedio antes de ir al psiquiatra. Yo siempre les comento también, yo soy el último eslabón. Para que lleguen a mi consultorio ya pasaron por el neurólogo, por el internista, por el médico general, por la amiga, por el internet. Cuando llegan al consultorio, ya pasaron por muchos otros, habitualmente. No necesariamente por alguien de la salud mental, y en esto también me refiero a psicología, ¿no? Entonces, bueno. Siguiente, por favor. Es importante recalcar que en nuestro país hay 95 hospitales generales con áreas dedicadas a la salud mental y solamente 35 hospitales psiquiátricos. ¿Se recuerdan la cifra? Recuerden, 1 de cada 4 mexicanos va a padecer en algún momento algún trastorno de la salud mental. Aquí a mano derecha podemos ver algunas cifras de la presencia de los síntomas depresivos, que en realidad los síntomas depresivos son la primera causa de consulta en la atención de la salud mental de los pacientes. En primera instancia están los síntomas de ansiedad. El 7.1% de los adolescentes presentan síntomas depresivos y como pueden ver aquí va al alza conforme vamos creciendo. 11.3% de los adultos y 38.3% de las personas mayores de 60 años. Esta es una población bastante especial que si se da tiempo en algún momento hablaremos después, porque es también una población que no podemos dejar de prestarle atención. Siguiente, por favor. De acuerdo. Los trastornos mentales contribuyen al 19.33% de los años vividos con discapacidad en México. Es importante recalcar que resta calidad de vida. No es un simplemente échale ganas, ¿no? Inténtalo más. Todo está en tu mente, ¿vale?
Es importante mencionar que en verdad la persona con trastornos de la salud mental sí presenta deterioro en su calidad de vida en cualquier momento. La salud mental no discrimina, ¿no? Por ser niño, adolescente, adulto, profesional de la salud, etc. Siguiente, por favor. Vale. La depresión en México afecta a más de 4.5 millones de personas y es la principal causa de discapacidad en los adultos jóvenes. Es una de las principales causas de muerte en los adolescentes y en el adulto joven. Siguiente, por favor. Vamos a entrar un poco más en esto del estigma. Bueno, en realidad cuando estamos hablando de la salud mental, hablamos de 3 tipos de estigma, ¿vale? Está el estigma social, está el autoestigma y está el estigma por búsqueda de ayuda, de la ayuda profesional. El estigma social, bueno, también es la percepción que todo a tu alrededor, tu núcleo familiar, de amigos, la sociedad en la que vives, cómo te está percibiendo. El autoestigma aparece cuando una persona que ya está experimentando síntomas de salud mental, depresivos, ansiosos, psicóticos, cognitivos, el que sea, está consciente de estos síntomas y de los estereotipos negativos que le están acompañando en su ambiente y en realidad prefieren callar y no buscar la ayuda necesaria. Y en el autoestigma también se pierde esta claridad y esta confianza en sí mismo y en las creencias. Es una barrera bastante importante que vemos en los pacientes porque son aquellos que ellos saben que se le están pasando mal, que tienen algunos de esos síntomas y por este autoestigma no buscan la ayuda o no lo expresan siquiera a su compañero. Y el estigma por búsqueda de ayuda va en relación al estigma social y al autoestigma, ¿no? Es esta situación en donde el paciente puede decir, bueno, es que si voy al psiquiatra es que eso es para locos, eso ya está muy grave, ¿no? Eso ya es mucho. Siguiente, por favor. Okay. Vale. Esto me parece bastante importante mencionarlo. Aquí podemos ver la prevalencia y las edades de inicio aproximadamente de algunos de los trastornos de la salud mental. Hay temas de ansiedad, de uso de sustancias, ¿no? De depresión, otros trastornos como el trastorno afectivo bipolar, bueno, y la dependencia de la sustancia. Es bien importante y a mí me sigue impresionando mucho esta cifra. En México hay 1.1 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. 1.1. Yo y un poco más. Esta cifra es muy baja, es mucho más baja de lo que la OMS recomienda. Hay 4.4 profesionales de la salud mental, esto incluyendo psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, trabajadores sociales que están como dirigidos hacia el área de la salud mental, enfermería con especialidad en el paciente psiquiátrico, 4.4 de trabajadores de la salud mental por cada 100,000 habitantes. 4.4. Un tercio trabaja en el sector público, siguiente por favor, en donde se atiende la mayor cantidad de estos pacientes. 20% del 1.1 psiquiatras por cada 100,000 habitantes se centralizan y están concentrados en la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México. La verdad es que formo parte de esa estadística. Siguiente, por favor. Okay. Siempre les comento también a mis pacientes que los trastornos de la salud mental son mucho de pacientes jóvenes. Claro, hay otros, o sea, se va moviendo, no hay absolutos en la medicina ni en la vida. Y normalmente el paciente tarda, esta cifra es bastante amplia, entre 4 y 20 años desde el inicio de los síntomas hasta que llegan físicamente al consultorio de un médico psiquiatra. Son 4 o 20 años de pérdida de calidad de vida, de malestar, de estigma, de normalizar estos síntomas, de es que siempre ha sido así. Bueno, pues siempre has tenido algún problema, ¿no? O sea, que también hay que tratarlo y manejarlo. 4 o 20 años desde que empiezan hasta que llegan con el médico. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver en esta gráfica un poco de cómo está dividido el número de psiquiatras y psicólogos por entidad federativa en nuestro país, lo que les comentaba, bastante concentrado en Ciudad de México. El verde es psicología y el azul es psiquiatría, ¿vale? Y esto, bueno, pues puede ser por distintas causas, ¿no? Puede ser porque no hay suficientes unidades, ¿no? O tal vez no hay suficientes hospitales,
O también está este tema de la psicoeducación, que muchas veces los pacientes no saben que pueden acudir a un psiquiatra o un psicólogo. Siguiente, por favor. Como sabemos, el COVID vino a cambiar mucho de cómo vivimos y cómo empezamos a percibir las cosas. Considero personalmente que el COVID hizo como un boom hacia la salud mental, ¿no? De pronto, muchos estaban buscando la atención. Y claro, nos encierran, todo cambia, no pueden salir, hay muchísimas pérdidas de seres queridos, hay muchísimo estrés, hay incógnita, ¿qué va a pasar? Hay pérdidas, hay enfermedad, están las secuelas, los efectos a largo plazo que persisten y seguimos aprendiendo de esa situación. Y bueno, pues el 27.5% de la población en México reportó incremento en la sensación de depresión, ansiedad, durante y después de la pandemia. 2 más, por favor. Siguiente. Ok. En relación a las iniciativas gubernamentales, bueno, sí se ha propuesto y sí ha tenido como objetivo que incrementen los servicios de salud y la disponibilidad de los servicios de salud a la salud mental para reducir también el estigma y mejorar la atención en estos niveles primarios de salud. Niveles de primario es el primer contacto, ¿no?, que tiene el paciente. El paciente rara vez sí sucede, pero no llega a tercer nivel, ¿no? El primer contacto es el centro de salud, ¿no?, el médico de cabecera, ¿vale? Es ahí donde tenemos que poner bastante esfuerzo para que ahí se detecten de manera oportuna los casos y se inicie ahí el abordaje y el tratamiento. Y en caso de ser necesario, la referencia a centros más especializados. Siguiente. Hay consecuencias económicas y sociales bastante importantes asociadas al estigma en la salud mental, que hace que disminuya el hecho de que el paciente pueda llegar a un adecuado especialista, ¿no? Bueno, otra cifra que también es importante mencionar. El 2% del presupuesto de la salud del país está dedicado, enfocado, dirigido hacia la salud mental. La OMS recomienda del 5 al 10. Y el 80% de este 2% está destinado al mantenimiento, a que funcionen de manera adecuada los hospitales psiquiátricos. Esto deja bastante desprotegido las áreas de atención primaria, centros de salud, otras clínicas, hospitales generales, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos captar la mayoría de los casos, donde hace la diferencia entre llevar un par de semanas, meses con el malestar a años. Siguiente, por favor. Y una más. Okay, bueno. El estigma hacia la salud mental genera bastante exclusión social, lo que hace que el paciente tenga mayor aislamiento y agrava muchos de los problemas de reintegración hacia la sociedad y a sus actividades cotidianas, ¿no?, con énfasis en el entorno laboral. En ocasiones puede ser complicado para que el paciente, si presenta los síntomas desde una edad más joven, pueda llegar a esta parte de su vida laboral y si tiene alguno de los padecimientos, estuvo hospitalizado y de acuerdo a la severidad, en muchas ocasiones se les puede dificultar la reinserción a la sociedad o sus actividades cotidianas. Entre los adolescentes, más del 70% de los adolescentes con trastornos de la salud mental no buscan atención médica. Recordemos que la adolescencia es un periodo bastante vulnerable de muchos cambios, ¿no?, fisiológicos, físicos, sociales, psicológicos, y es una población, la verdad es que bastante vulnerable y es en donde hay mucha la formación de la persona. Siguiente, por favor. El estigma de la salud mental puede ser una barrera muy importante que impida que las personas busquen el tratamiento, incluso la asesoría. Esto puede hacer que la persona, si es que ya llega con la persona el profesional, incluso puede haber una mala conexión o mal como rapport, mala comunicación con el profesional, puede tener un mal apego al tratamiento, al seguimiento de las consultas, y esto también puede repercutir en su pronóstico, en el tiempo de revisión, si tiene recaídas o no. La falta de tratamiento oportuno y adecuado para personas de los trastornos, con trastornos mentales puede también condicionar muchas consecuencias a largo plazo. Hay cambios físicos también que se pueden observar a nivel anatómico del sistema nervioso central de una persona con depresión de años de evolución crónico ya que no estuvo en tratamiento. Sí puede llegar a haber cambios que puede condicionar
distintas consecuencias, ¿no? Siguiente. Okay. Y bueno, pues, ¿qué creencias hay detrás del estigma de la salud mental? Bueno, si les dijera todo lo que yo he escuchado, incluso quizás a principio de mi carrera, quizás también pequé de algunas de ellas, ¿no? He escuchado también que las personas dicen que la depresión es un signo de debilidad, que es contagioso, que son personas peligrosas, violentas, que es porque ellos quieren, que es parte de su culpa, que son impredecibles. Siguiente. La población masculina se ve más afectada que las mujeres. Los hombres latinos con depresión experimentan niveles más altos de estigma que las mujeres latinas con depresión. Es más frecuente que la mujer llegue, por decisión propia, al consultorio a atenderse que el hombre. Y mucho también va ahí por parte del estigma social, el autoestigma y el estigma para buscar ayuda, ¿no? De lo que comentábamos. Siguiente, por favor. Hay distintos factores protectores y factores de riesgo que involucran también el tema del estigma en la salud mental. Por ejemplo, es protector ser mujer, justo lo que comentábamos previamente. Un mayor nivel de educación es también un factor protector. Se asocia mucho a este tema de la psicoeducación, que el paciente esté expuesto a estos temas. Y el conocimiento también de los temas de la salud mental. Factores de riesgo es la edad. Las personas mayores tienen más estigma de la salud mental. Hemos estado viendo como este cambio con las generaciones. Las generaciones más nuevas ya están como más abiertas, ya tienen más psicoeducación y están más en contacto con todos los temas de la salud mental, entre que redes, todo, ¿no? El ser hombre, como mencionamos, es un factor de riesgo. Y bueno, la importancia de la religión. A ver, quiero comentar algo en el tema de psiquiatría. Es muy importante siempre tomar en consideración las creencias socioculturales y religiosas de cada paciente para poder llegar a un adecuado diagnóstico, ¿no? Pero en muchas ocasiones puede ser hasta arma de doble filo. En ocasiones, por la misma religión, es protectora para algunas situaciones como, por ejemplo, el suicidio consumado, los intentos suicidas, puede ser bastante protector. Y también puede ser un factor de riesgo. Siguiente, por favor. Solo para concluir, siguiente. Dije que me tenía que ir un poco más rápido. Quiero hablar simplemente algo del MHGAP, que por sus siglas en inglés es un proyecto de la OMS que propone el acercar este tratamiento o estos servicios de tratamiento a la población, sobre todo en el área primaria, que es lo de primer contacto, ¿no? Centros de salud, médico general, hospitales generales, etcétera. Y bueno, esto empieza por el autocuidado. Proponen también que sea el simplemente hablar de los temas con quien esté al lado de ti, en familia, en casa, poner o ampliar los programas de educación en las escuelas, ¿no? Que la gente esté psicoeducada, poner también, por ejemplo, en las escuelas, en los trabajos, etcétera, la disponibilidad de servicios de psicología, de psicoterapia, de psiquiatría, para que el paciente pueda estar más sensibilizado y disminuir el estigma acerca de los padecimientos de la salud mental. Creo que una de las principales cosas para poder combatir, siguiente, el estigma de la salud mental, es hablar de ello, ¿no? Me gustaría seguir con este tema por horas, pero bueno, tengo que dar la palabra a mis colegas. Muchísimas gracias por esta oportunidad y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Lozano Cuervo. Destacamos y agradecemos la presencia en este foro de la diputada Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Y del diputado Arturo Ávila Anaya, vocero del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro siguiente ponente es el doctor Andrés Vega Rosas, quien es médico cirujano y maestro en ciencias con especialidad en neurobiología por la UNAM, colaborador del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Mental. Ha recibido distinciones como la medalla Dr. Gustavo Vaz Prada por la UNAM, así como menciones honoríficas por la Secretaría de Salud Federal. Para presentarnos la ponencia Estereotipos sociales y salud mental, tiene el uso de la palabra el doctor Vega Rosas. Si es tan amable.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, me gustaría agradecer a los diputados aquí presentes, sobre todo diputada Arellano, muchas gracias por la invitación. Los doctores, doctor Oscar Bernal, muchas gracias. Y bueno, hablar sobre estereotipos sociales es algo muy importante cuando trabajamos sobre salud mental, porque casi todo lo que conocemos de forma popular referente a la salud mental son estereotipos, básicamente. Casi ninguno de nosotros hemos tenido algún acercamiento con algún psiquiátrico, con algún centro de salud directamente de esta forma, y eso hace que básicamente tengamos muchos mitos y muchas ideas que a veces se apartan de la realidad. Y justamente hablar de este tipo de tópicos en un lugar como este hace la diferencia en que la salud mental deje de ser un privilegio, como muchas veces lo es, y que se convierta en la realidad del día a día, en los derechos de cada uno de los ciudadanos. Así que, siguiente, por favor. Cuando nosotros hablamos de estereotipos hay que recordar que son básicamente constructos sociales, culturales, que nosotros vamos realizando y vamos armando a partir de las cosas que nosotros vamos conociendo, a partir de las cosas que nosotros vamos experimentando. Y tenemos aquí esta primera imagen de que si alguna vez han convivido con algún extranjero o han ido al aeropuerto de Cancún, el principal estereotipo que tenemos de los mexicanos es justamente una persona que tiene un sombrero, un zarape y está dormido en la sombra de una cactácea, ¿verdad? Ese es el estereotipo con el cual muchas personas en el extranjero nos tienen. Es más, algunos creen que todavía nos vestimos como en la época revolucionaria y no estamos más que lejos de este tipo de circunstancias cuando platicamos, por ejemplo, sobre temas de salud mental. ¿Cuáles son los estereotipos que nosotros podemos llegar a tener en esta área y qué implicaciones van a tener sobre todo? Ya que estos a menudo terminan consolidando algún prejuicio y es ahí donde radica el problema de que haya estereotipos en la salud mental. Y estos van a operar sobre todo a 3 niveles. A nivel cognitivo, es decir, qué es lo que nosotros somos capaces de reconocer en las personas. Como vemos un sombrero y decimos, claro, México, ¿no? A nivel afectivo, ¿no? Decimos, bueno, traigo buenos recuerdos de cuando conocí ciertos lugares, entonces empiezan a evocar memorias, llamémoslo así, positivas, o por lo contrario, negativas. Y a partir de esta esfera lleva a la actitud que nosotros podamos tener. ¿Qué conductas terminamos desarrollando a partir de este estereotipo? ¿Buscamos a la persona formar parte de su comunidad o por lo contrario, nos alejamos, lo rechazamos y pensamos cosas negativas? Siguiente, por favor. Entonces, puntualmente, cuando hablamos de la salud mental, el estereotipo conduce pues, a que se generen actitudes y actos que muchas veces son discriminatorios por el rechazo o la omisión hacia las personas que tienen alguna forma de un problema de salud mental. Y encontramos que, justo como comentaba la compañera, pensamos que eventualmente pueden ser peligrosos, ¿no? Cuando hablamos de esquizofrenia, diferentes formas del trastorno bipolar o de cuadros psicóticos, nos da muchísimo miedo como sociedad porque pensamos que estas personas pueden llegar a efectuar algún acto negativo contra nosotros o contra nuestro bienestar. Consideramos de forma regular que alguien que tiene un problema de salud mental, sobre todo depresión, es una persona que es débil, al menos débil emocionalmente, que es inútil, que no sirve para nada. Y por ejemplo, si tenemos alguna de estas condiciones y pedimos trabajo en algún lugar, muy probablemente nos van a rechazar por considerar que no somos aptos para realizar este tipo de tareas o de funciones. Y finalmente esto nos lleva al internalizamiento de estas ideas y que nosotros mismos caigamos en un autoestigma de decir, tal vez yo no valgo para nada, no soy suficiente para diferentes cosas, no soy valioso, no soy digno, y entonces ni siquiera buscamos ayuda porque no lo llegamos a merecer dentro de esta idea. ¿Y qué creen? El autoestigma está presente en al menos el 40% de las personas que tienen algún problema de salud mental, y eso hace que haya todavía más brecha para que no busquemos ayuda en esta área y que se perpetúe el problema. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una gráfica muy bonita que acaba de publicar la CONASAMA, sobre salud mental y adicciones, nuestro observatorio que tenemos aquí en México. En la figura 1 nosotros podemos ver, no necesitamos ver todas las barritas y todas las letras, pero quiero que vean como lo gigante que es la segunda barrita, que es qué tanto los mexicanos buscamos ayuda en salud mental. La primera, que es mediana, es por depresión, que como bien decía la doctora, es el más importante y sobre todo el más prevalente de los problemas de salud mental. Pero la segunda barrita, que es la más grande de todas, es la ansiedad.
Y resultaría aparentemente paradójico que aunque tenemos más depresión los mexicanos, no buscamos tanto ayuda para ella, porque tenemos este estigma de que los hombres, los machos mexicanos, pues somos fuertes, no lloramos y pues menos podemos vernos debilitados por este tipo de circunstancias. Y en la segunda figura del lado izquierdo pueden ver en color rojo, rosado, que tanto las mujeres buscan atención en comparación con los hombres por diferentes cosas. Y quiero que vean cómo el 80%, que es la barrita de más abajo, es por depresión. ¿El 80% de las personas deprimidas en México son mujeres? Seguramente no. ¿Por qué el 80% de las mujeres sí buscan ayuda y el 20% de los hombres no? Aquí tenemos un problema muy crítico porque esto va a desenvolverse en que el mexicano no sabe cómo se siente, no es capaz de reconocer sus emociones, por lo tanto no las gestiona. ¿Y cómo sacamos los hombres la tristeza? A través de enojo, de ira. Encontramos un montón de violencia dentro de nuestras familias y nos encanta automedicarnos. ¿Y cómo nos automedicamos los hombres mexicanos? Con una cervecita el viernes. El compañero lo sabe perfectamente, ¿verdad? Siguiente, por favor. Aquí podemos ver ahora, arriba vemos cómo están los síntomas depresivos y abajo los síntomas ansiosos por entidad federativa. Y quiero que vean cómo al menos el 20%, el 19.5% de las mujeres tienen síntomas depresivos a lo largo del año, mientras que en los hombres se presentan un 10.7%, es decir, en promedio 15% de todos los mexicanos tenemos síntomas depresivos. Eso es muchísimo. De los que somos aquí, varios entramos dentro de esta estadística y eso pues ya es algo que nos deba no de preocupar, sino más bien de ocupar, y es justamente por lo cual debemos de hablar de este tipo de problemáticas. Y en la figura de abajo vemos como el 56% de las mujeres llegan a tener síntomas ansiosos, los hombres el 44%, y bueno, un promedio de que la mitad de los mexicanos tenemos síntomas ansiosos. Tenemos un montón de memes, un montón de cosas que están todo el tiempo en las redes sociales al respecto, pero no hacemos mucho con ello, simplemente lo normalizamos. Siguiente, por favor. Y eso, el problema es que como toda enfermedad, cuando llega a complicarse, llega a generar consecuencias. Y la más importante entre los problemas de salud mental es el riesgo suicida, una causa de muerte que es completamente prevenible, o al menos es prevenible en la mayor cantidad de las ocasiones. Y quiero que vean a quiénes afectan. Esta tabla que vemos aquí es del INEGI del 2024, de enero a marzo, mortalidad por grupo etario. ¿Qué creen? En el top 5, en el top 5, las lesiones autoinfligidas intencionalmente, es decir, el suicidio, están presentes desde los 10 a los 24 años. De las principales causas de muerte de nuestros jóvenes no son enfermedades médicas, sino que es justamente agresiones, violencia, e incluimos las autoagresiones hacia uno mismo en el suicidio. ¿Qué es lo que lleva a nuestros jóvenes a que decidan renunciar a su vida? A través del suicidio. Se considera por la OMS que cada 40 segundos ocurre una muerte por suicidio. En lo poquito que llevamos platicando, ¿cuántas muertes por suicidio creen que pudimos haber prevenido en este corto tiempo? Es verdaderamente un problema de salud pública, ya que esto además se relaciona con otros problemas de salud mental, sobre todo con el consumo de alcohol. Y bueno, hay muchos grupos vulnerables en quienes tenemos que tener una atención muy particular: migrantes, pueblos indígenas, el colectivo LGBT, etcétera. Muchas personas con quienes tenemos que tener todavía más interés y que no siempre pueden tener el acceso, ni siquiera reconocerlo, sino tener a alguien con quien pedir ayuda. Siguiente, por favor. Y esto va a impactar en la funcionalidad de las personas. Vemos que la Organización Mundial de la Salud estima que la depresión va a ser la principal causa de discapacidad laboral para el año 2030. Es decir, tiene un alto impacto a nivel macroeconómico e incluso para los pequeños, medianas empresas o las grandes industrias genera un gran gasto. En cuanto a seguridad social, es muy costoso. Se considera que esto genera un ausentismo de 25 días al año. Una persona con depresión casi falta un mes completo a trabajar, no solo por sentirse mal, por la tristeza, porque no tiene motivación, sino también por ejemplo, muchas otras condiciones físicas de malestar que le llevan a atención médica, como dolor de cabeza, diarrea, dolores de espalda baja, las famosas lumbalgias. Y bueno, en México las personas con depresión pierden hasta 2.7 días más
de trabajo que aquellos que padecen diabetes, que de por sí sabemos que la diabetes es importante, tiene muchas consecuencias. Esto tiene todavía más consecuencias que la diabetes en este sentido, pero solo menos del 20% busca atención profesional y cuando lo llegan a hacer han pasado en promedio 14 años de que se ha cronificado y ha traído secuelas este tipo de condiciones. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un estudio de neuroimagen muy bonito. Del lado derecho podemos ver el cerebro de una persona que tiene depresión y los colores más cálidos, como el amarillo o el naranja, son las áreas del cerebro que están más activas, que tienen más energía, más metabolismo. Vemos del lado derecho el cerebro de una persona con depresión y del lado izquierdo el cerebro de una persona que es sana, que no tiene depresión. Quiero que vean básicamente cómo hay una menor actividad en el cerebro de una persona que padece un trastorno depresivo mayor. Esta es la razón por la cual no podemos simplemente echarle ganas a la vida cuando tenemos depresión, porque hay todo un sustrato biológico, médico, que requiere de atención. Siguiente, por favor. Incluso si nos damos más de cerca a las células, estas bonitas células que son las neuronas, que es la principal célula de nuestro sistema nervioso, quiero que vean cómo cuando pasamos por un periodo de mucho estrés, de estrés crónico, de depresión, pues llegan a quedar como los árboles en otoño, podados. Llegan a perder sus espinas, donde llegan a hacer comunicación con otras neuronas a través de la sinapsis, y esto genera naturalmente problemas cognitivos, por lo cual nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras conductas no son las ideales, o muchas veces ni siquiera son lógicas. Y podemos ver también cómo va a afectar a muchas otras áreas, no solo el funcionamiento de nuestro cerebro. Como decía mi abuelita y la de muchos también, si estamos tristes se nos bajan las defensas, ¿verdad? Bueno, hay toda una comunicación neuroinmunoendocrinológica, donde nuestro sistema de las defensas se ve decrementado. Hay varias alteraciones, pero también a nivel hormonal resulta que hay alteraciones, por ejemplo, del cortisol, la famosa hormona del estrés. Si a alguno de ustedes les ha pasado que se despiertan justo a las 3 de la mañana, no es que sea la hora del diablo. Tenemos mucho que ver aquí con cuestiones propiamente de las hormonas orgánicas que pueden verse afectadas por el estrés y por la depresión. Siguiente, por favor. Así que conociendo todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias nosotros vamos a llevar a cabo para solucionar este problema de salud pública? Que, ojo, no discrimina. Nos puede tocar a cualquiera de nosotros vernos afectados por eso o incluso peor, a alguno de nuestros seres queridos. Estrategias. Número 1, programas centrados en la prevención. Lo más importante es prevenir. Una vez que ya tenemos el primer síntoma, el primer molestia de algún problema, ya vamos tarde. Y esta prevención tiene que estar enfocada desde el ámbito familiar. Familiar no me refiero únicamente a una familia tradicional, sino incluso la que está constituido por nietos y abuelos, que pasa mucho aquí en México, de diferentes tipos de diversidad de familias, e incluso entre los amigos que hemos desarrollado una hermandad. Desde el ámbito escolar, porque los principales profesionales que se enfrentan al día a día y de primera línea de batalla con los problemas de salud mental, decíamos que ante jóvenes, son el personal docente, que está sobrecargado de trabajo y que no siempre tiene toda la capacitación, el reconocimiento y la remuneración por el gran trabajo que realizan, y bueno, también algo comunitario. Así que lo que se propone es hacer un mayor acceso a la salud, sobre todo enfocándonos en el primer nivel de atención, es decir, en centros de salud, en unidad y clínicas de medicina familiar, con los médicos familiares, con los médicos de, por ejemplo, que están en las farmacias de las esquinas, porque una gran cantidad de la población mexicana no tiene acceso a la seguridad social y aunque es medicina privada en una farmacia, es realmente a lo que acude la mayor parte de la población muchas veces. Psicólogos de todo tipo, enfermería, no solamente, idealmente enfermería enfocada a salud mental, trabajo social, terapia ocupacional. Como decimos en la Sociedad Mexicana de Salud Mental, la salud mental es un negocio de todos, no tenemos que ser el ultra especialista, todos podemos hacer un impacto gigante simplemente con la persona que está al lado de nosotros. Intervenciones individuales, hay que normalizar y hay que fomentar la psicoterapia, que sea accesible para todo el mundo, y también hacer intervenciones comunitarias con estrategias de apoyo, de contención, de psicoeducación, de entrenamiento para modular eventuales crisis. Siguiente, por favor. Así que bueno, me gustaría nada más concluir con esta parte de que para combatir los estigmas sociales en salud mental, que ya nos habló mucho la doctora, primero necesitamos tener claro
que buscar ayuda no es un sinónimo de debilidad, sino que es una oportunidad para que podamos ser más fuertes todos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vega. Continuaremos con la ponencia Era Digital y su influencia en la salud mental, a cargo del doctor Óscar Eduardo Bernal López, quien es médico egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, Cuba, especialista en neurología clínica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Centro Médico Nacional La Raza. Miembro de la Sociedad Mexicana de Neurología, AC, profesor de la Licenciatura de Psicología y Neurociencias de la Universidad Emiliano Zapata de Monterrey, Nuevo León, y colaborador del Centro de Neurociencias de la misma universidad. Actualmente es residente de la subespecialidad en Neurofisiología Clínica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y es colaborador de artículos científicos en revistas internacionales. Doctor Bernal López, tiene usted el uso de la voz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, antes de iniciar la ponencia, quiero agradecer la invitación de primera instancia a la diputada Giselle, con la que además de conocerla de manera personal, pues me invitó a participar en el foro el día de hoy. Y de pronto pues vamos a comenzar ya la ponencia. Dirán, ¿qué va a venir a decirnos un neurólogo acerca de salud mental, verdad? Entonces hace rato decía que pues vienen los estereotipos, vienen realmente qué estamos haciendo a otros personajes o otras personas ajenas a la psiquiatría o a la psicología en el ámbito de la salud mental. Bueno, a mí se me otorgó o se me dio la misión de hablarles en esta tarde acerca de la salud mental en la era digital. Pues vamos a comenzar. Yo pertenezco en este momento al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, entonces les voy a hablar un poquito acerca de cómo fue evolucionando la era digital y su importancia o el impacto que tiene sobre esta esfera de la cual estamos hablando el día de hoy. La siguiente diapositiva. Vamos a empezar la ponencia con este libro. Este libro es bastante interesante. Este libro fue publicado en 1909. Fue publicado por Foster. Foster en 1909 era un ensayista. Y en este libro, por primera vez a nivel mundial, se toca una distopia, ¿no? Para aquel que tenga oportunidad de leerlo, es un libro bastante interesante y en el cual la idea original del libro es precisamente cómo el ser humano se vuelve una máquina dependiente de otra máquina, y en la cual la sociedad humana cae realmente pues en la desgracia, o podemos decir que en la perdición, producto de dejarle todo el componente o toda la toma de decisiones a estas máquinas que ha ido elaborando él mismo. Entonces, pues prácticamente no estamos muy lejanos a ello, ¿no? De pronto queremos que la inteligencia artificial nos haga todo el trabajo y pues prácticamente estamos dejando de ser seres pensantes para ser seres obedientes de lo que tenemos o de nuestro alcance tecnológico. En la siguiente diapositiva vamos a ver primero, cuando hablamos de era digital, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, realmente creo que habría que darle algunos detalles a la era digital, porque la era digital o tecnología es todo lo que el ser humano crea, ¿no? Entonces, ahorita hablamos mucho de tecnología porque vemos televisión por cable, porque tenemos internet, porque realmente tenemos teléfonos inteligentes, porque tenemos ChatGPT, porque tenemos todo este tipo de cosas que nos está facilitando la vida. Pero realmente hablar de tecnología o hablar de era digital es hablar de todo este componente o de todo esto que aumenta la velocidad o la amplitud con la que damos un cambio en el actuar o en la visión que estamos teniendo del mundo dentro de la economía o dentro de la sociedad. En la siguiente diapositiva muestro unos datos que son bastante interesantes, y es que podemos observar que realmente, por ejemplo, en el Reino Unido, el reporte que se tiene es que 95% de las personas entre los 16 y los 21 años utilizan un teléfono inteligente y que generalmente lo revisamos en promedio cada 12 minutos. Entonces ya prácticamente no tenemos contacto social, ya tenemos más bien contacto digital.
¿no? Estamos más preocupados por ver qué nos está comentando un amigo, la persona que conocemos en una red social, antes que estarnos preocupando por lo que piensa la persona que tenemos frente a nosotros. Ahora, las estimaciones sugieren que 20% de todos los adultos están en línea más de 40 horas a la semana y casi 4.57 mil millones de personas en todo el mundo tienen acceso a Internet. Eso según los datos publicados y ahora sí que reportados en 2019. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es muy importante porque creo que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto y con las personas correctas. ¿Por qué? Porque en el 2019 la Organización Mundial de la Salud publicó este artículo que se llama Assembling Bill 272. ¿De qué nos habla? Es la primera regulación que se sacó en el mundo entero acerca de la prohibición del teléfono inteligente en las escuelas públicas en Estados Unidos, ¿no? Ahora realmente el maestro ya no tiene miedo de enseñarle, ahorita el maestro tiene miedo de emitir un comentario mal hecho y que el alumno por utilizar un teléfono inteligente pues lo exhiba, ¿no? Entonces lo exhiba de entrada sin una causa. Y entonces aquí viene la pregunta hacia las personas que tenemos hacia el Presidium. ¿Qué estamos haciendo en pro de la salud mental y en pro de la legislación de la era digital? ¿Realmente México está preparado para enfrentarse a este tipo de cambio? ¿Realmente tenemos una sociedad que puede tener un enfoque de una sociedad que realmente tiene una mentalidad tan arraigada o que de pronto es muy mediática y que vamos a dejarle que a libre albedrío una persona de primaria o secundaria tenga uso o utilice el medio digital a su conveniencia? Entonces, esa es una pregunta que yo creo que sí tendríamos que hacernos y tendríamos que decir, ¿qué hace México en pro de ello? ¿No creen? Entonces, aquí tenemos una expresión de una persona muy inteligente y muy letrada en el mundo del impacto del mundo digital en la salud mental, sobre todo niños y adolescentes. Es la doctora Naomi Barón. La doctora, ¿qué dice? Bueno, la doctora lo que nos dice es que los hábitos de lectura son diferentes. ¿Diferentes en qué sentido? Dice que diferentes de tal manera que los entornos digitales conducen a una participación superficial. Entonces, tenemos en el análisis de textos. Nos estamos volviendo dependientes de la era digital y no estamos analizando siquiera ni lo que estamos diciendo. A ese punto hemos llegado. Entonces, dos argumentos que apoyan esta hipótesis. El primero es que simplemente ver un teléfono inteligente reduce la capacidad de memoria de trabajo. Es lo primero. Y segundo, es que conduce a una disminución en el resto de tareas. Entonces, ¿de qué tipo de tareas? Pues de las tareas que nos hace diferentes de los animales, las tareas cognitivas. Entonces, esto es curioso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y esto es algo que por ahí ahorita no está una persona que pertenece al grupo legislativo de esta bancada, pero que también le gusta hablar mucho de este tema de plasticidad cortical. Entonces, el tema de plasticidad cortical, ¿a qué nos referimos con esto? Pues plástico prácticamente es moldeable, ¿no? ¿Cómo podemos moldear? ¿Cómo podemos cambiar la estructura cerebral con base a las habilidades que desarrollamos? Por ejemplo, tenemos una persona que toca la guitarra, tenemos una persona que toca el violín o que utiliza los dedos precisamente para expresarnos ese arte que ellos tienen. Bueno, eso está más que demostrado en el mundo de la neurología y en el mundo de las neurociencias, que a mayor desarrollo de la capacidad táctil de las manos de las personas, pues esa parte en la corteza cerebral pues va a tener una mayor representación. Entonces, ¿qué va a pasar a medida? La pregunta aquí del millón es, si antes el ser humano utilizaba eso que nos hace pues diferentes, ¿no? Esa oponencia del pulgar y que utilizamos esta famosa pinza fina y que de pronto utilizamos esta destreza para facilitarnos la vida. Entonces, ahorita ya no la estamos utilizando realmente para eso, más bien la estamos utilizando para desplazar la pantalla táctil de un teléfono inteligente. Entonces, eso es bastante curioso. Y aquí
Este es un artículo, de pronto a lo mejor no era como el enfoque que debía dar, pero este es un artículo publicado en una de las revistas pues, de más impacto en el mundo médico, es del JAMA. Entonces, del JAMA Pediatrics, donde ven realmente la asociación entre el uso del medio digital y la integridad de la sustancia gris. En pocas, vamos a ser un tanto escuetos en la explicación de lo que vemos, pero realmente lo que estamos viendo es una resonancia magnética ahí con un enfoque más funcional, con un tensor de difusión por imagen. Y lo que nos quiere mostrar en este artículo, los autores que lo realizaron, fue prácticamente cómo ha cambiado algunas áreas de la cognición de los niños, sobre todo al utilizar el medio digital. Y es lo que nos dicen. La conclusión final de este artículo es preocupante que el uso temprano y extenso de las pantallas en los niños a edad preescolar pueda tener influencias dramáticas en el área lingüística, como lo demuestra esta resonancia. A lo mejor algunos de los asistentes tienen que ver con el ámbito médico, pero algunos otros no. Pero realmente lo que nos muestran aquí es cómo las áreas del lenguaje han ido menguando a medida que nosotros somos más dependientes del mundo digital y dejamos de utilizar la comunicación a través del habla. Entonces, la diputada Giselle, cuando se formaba justo este foro, me comentaba que ella quería conocer qué impacto tiene el videojuego, ¿no? De pronto hay mucha gente que juega por aquí videojuegos de misiones militares, que invade países, y se dan cuenta casi todos los videojuegos que vienen de los Estados Unidos, curiosamente, tienen como el oponente a un árabe, curioso. Entonces, o realmente a cualquier otro que no tenga las características de ese mundo, de ese primer mundo americano, ¿no? Entonces, y la diputada me decía, ¿qué pasa con los niños que juegan videojuegos? Que durante el juego hacen retos, utilizan pistola, ¿no? Hacen misiones, y la misión de lo que se trata es, curiosamente, de destruir al oponente, ¿no? Destruirlo hasta el último, hasta no dejar rastro. Entonces, bueno, este es un artículo donde se hizo, es un metaanálisis, la capacidad que tiene, entonces es bastante pesada en el mundo de la ciencia, pues es de lo que nosotros utilizamos con más fuerza como para obtener alguna conclusión. Y entonces es el efecto de los juegos violentos, ¿qué impacto tiene en la salud mental de nuestros niños y de nuestros adolescentes? Bueno, pues en pocas palabras, la exposición a videojuegos violentos, de pronto hay gente que está a favor, de pronto hay gente que está en contra, eso habría que dejarlo en tela de juicio, porque no hay que dejar, por un lado, que toda la industria que está detrás del mundo de los videojuegos, entonces pues decir que son muy sanos, pues, o decir que son malos, por el contrario, pues sería pues una pérdida total. Sin embargo, ya se ha evidenciado que un factor de riesgo muy significativo para el comportamiento agresivo es precisamente este tipo de juegos, ¿no? Y que entonces, ¿qué otra consecuencia nos trae? Pues de entrada, si se trata de destruir al oponente, pues genera que se desarrolle poca empatía hacia la otra persona. Y lo otro, que limite o que tenga un comportamiento más bajo en pro de lo social, en pro de la convivencia. Entonces, ¿qué nos dice? Esta diapositiva nos dice que los jóvenes estadounidenses pasan mucho tiempo, en promedio 7.5 horas al día de la semana, pasan en sus teléfonos inteligentes. Y curiosamente, el 29% de ese tiempo que se dedican a los teléfonos inteligentes, precisamente ¿saben para qué es? Para hacer nada. Para hacer nada, absolutamente nada, solo malabares, cambiar de una red social a otra e ir checando. Y curiosamente, si nos ponemos a analizar, es precisamente lo que hacemos. De pronto entramos al Face, de pronto entramos al Insta, de pronto entramos al Twitter, de pronto entramos a TikTok. En fin, cambiamos de una red social a otra y al final del día, si tú te preguntas qué te dejó eso de productivo, es absolutamente nada. ¿No creen? Entonces, los niños más pequeños pasan generalmente 2 horas al día en los medios de pantalla y menos de la mitad, de 5 a 8 años, participan en tareas multimedios, a menos de forma ocasional. ¿Por qué es importante y por qué les estoy hablando de esto? Porque precisamente, si pasamos a la siguiente diapositiva, es curioso, en la que sigue, por favor. Esta a lo mejor está un poquito cargada, pero nada más no vamos a mencionar los criterios, pero solo es para ejemplificar que en la clasificación internacional de enfermedades, en la número 11,
que es en el CIE 11, que rige los diagnósticos o que nos da realmente los diagnósticos médicos con los que nosotros trabajamos en el ámbito de la medicina, pueden observar que curiosamente en este CIE 11 aparecen 2 trastornos nuevos que no aparecían en los CIEs previos, ¿no? Entonces aparece algo que se llama el trastorno por uso de videojuegos predominantemente en línea y el trastorno por uso de videojuegos predominantemente fuera de línea, ¿no? Entonces hay que encender ya la bandera roja. Y si eso es importante, pues no solo afecta a nuestros niños y a nuestros adolescentes, también afecta a nuestras personas mayores, ¿no? El envejecimiento cerebral es, sobre todo si no se hacen ejercicios de gimnasia cerebral, si no se trabaja en pro de la salud mental o en pro de la salud cerebral, pues entonces el envejecimiento en México, seamos sinceros y no ser tan fatalistas, del 100% de mexicanos que somos en este país, probablemente no lleguemos ni al 10% con envejecimiento saludable, ¿no? Es muy precario, casi todos los adultos mayores que tenemos en el país, si hacemos una entrevista o hacemos un estudio, la condición física es mala. Entonces, si encima de eso queremos tener envejecimientos saludables, pues yo creo que se debería de empezar a una edad más temprana. Aquí, si seguimos pasando, pasemos 2 o 3 diapositivas más para ahorrar esa es la que me interesa. Entonces, esa diapositiva tiene un poquito de ciencia, pero también tiene mucha realidad. Entonces, ¿qué está pasando con el uso de la tecnología? Hay que tener mucho cuidado. Curiosamente, si revisamos los artículos, lo que nos hace pensante es esa sustancia gris. A medida que utilizamos los teléfonos inteligentes, ya hay estudios que demuestran que la sustancia gris cerebral ha ido disminuyendo a medida que nos hacemos más dependientes del mundo digital. Y que curiosamente, como lo que utilizamos son más las manos, curiosamente lo que tenemos es un aumento en la densidad o en la proporción de sustancia blanca. Entonces sería bueno preguntarnos, ¿nos estamos haciendo bien o realmente lo que estamos haciendo solo es, o prácticamente estamos siendo presa de nuestro propio invento? Seguimos, los impactos positivos, 2 más y vamos a terminar. Los impactos positivos del mundo digital, porque no todo puede ser malo. Entonces, catalogarlo como catastrófico o demoníaco sería, sería el error más grande que haríamos, ¿no? Como sociedad, como médico, y realmente, pues no creo que sea la vía. Los impactos positivos, primero es que nos permite acceder a la información, la conexión social, en el ámbito médico el tema de la telemedicina y aplicaciones sobre todo para la salud mental. Avancemos 2 diapositivas más y avancemos un poquito más. Y entonces, ¿qué influencia tienen las redes sociales? 1, pasemos a la siguiente. La primera influencia es la autoimagen y el autoestima, ¿no? Entonces, ¿por qué le pongo este tipo? Porque realmente el ejercicio, curiosamente, dejó de hacerse o dejó de practicarse para salud. Y el ejercicio se ha vuelto realmente un tema que realmente ahorita lo hacemos ya no por salud, sino realmente para competir, ¿no? Pues para a ver ahora sí que precisamente quién está más musculoso, no es quién esté más sano, sino quién está más musculoso, ¿no? Quién tiene más pectorales, quién tiene más glúteos, ¿no? Entonces, curiosamente, o estamos cayendo en un exceso de cirugía plástica, entiendo que la autoestima es importante, pero creo que estamos cayendo en el libertinaje y estamos dejando por un lado el tema fundamental, que es la autoestima. Avancemos, la siguiente. La dieta digital, ese término es curioso y es muy importante. No lo había escuchado hasta precisamente cuando empecé a revisar este tema. Yo creo que eso es importante, la dieta digital. ¿De qué se trata? Precisamente de nosotros mismos, regalarnos tiempo y dejar a un lado los teléfonos inteligentes, a dejar a un lado el tema del internet y a dedicarnos a pasar más tiempo con nuestra familia. Creo que eso nunca nos hizo daño como sociedad y no nos vendría mal retomarlo. Pasemos a la siguiente diapositiva, estrategias. Estas son las estrategias que encontré que nos pueden ayudar en el tema de salud mental y la era digital. Establecer límites de tiempo, utilizar herramientas de gestión de tiempo, fomentar la autoconciencia porque nosotros mismos somos los dueños del mismo, participar en actividades sin tecnología y fomentar interacciones cara a cara. Entonces, ya para concluir, en la última diapositiva, pues precisamente la era digital ha generado cambios en la plasticidad neuronal. Y la otra conclusión es que no está claro hasta qué punto la era digital ha cambiado la cognición humana.
Entonces, no tenemos hasta ahorita un estudio realizado que nos evidencie de forma objetiva y nos haga ver el impacto del mundo digital en la salud del ser humano y sobre todo en la salud mental. Creo que sería una cosa bastante interesante preguntarnos si es el momento de empezar a legislar en pro de regulaciones o hay que dejarlo que el mundo digital avance a sobremanera y nos sobrepase. Creo que sería una pregunta bastante interesante a responder y que cabría y que yo creo que independientemente de estar en este lugar, yo creo que en cada una de nuestras casas habría que preguntarnos si lo estamos haciendo bien o realmente lo que estamos haciendo es hacernos dependiente de todo el invento que el ser humano ha tenido hasta este momento. Bueno, realmente concluyo, fue un honor estar con ustedes en la tarde del día de hoy y pues fue todo por mi parte. Muchas gracias, doctor Bernal López. Continuaremos con nuestro último ponente y después de este ponente escucharemos las intervenciones de los diputados invitados y de nuestra diputada anfitriona. Vamos a continuar con la ponencia del doctor Irving González Ramírez, quien es médico general por la UNAM, especialista en psiquiatría y alta especialidad en psiquiatría legal y forense por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Es egresado de la especialidad en el tratamiento de las adicciones por Centros de Integración Juvenil. Cuenta con maestría en Administración Hospitalaria por el Centro Universitario de Ciencias e Investigación. Actualmente se desempeña como jefe de la Clínica de Patología Dual del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Con el tema Adicciones y Salud Mental, dejamos en el uso de la palabra al doctor González Ramírez. Por favor, doctor. Bueno, antes que nada agradezco, me permitan la palabra, muy agradecido con la diputada Gisela Arellano, que me permita llevar esta información a las demás personas. Entiendo que muchos nos estamos sensibilizando acerca de la salud mental y uno de los temas más importantes que creo está siendo uno de los problemas es las adicciones. Primero vamos a hablar, podemos pasar a la siguiente, por favor. Primero, hacer un preámbulo, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Y yo creo que aquí algo que es importante es definir por qué el 10 de octubre se definió como una fecha tan importante que debemos de dedicar un día para promover y generar conciencia acerca de que se tiene que generar un cambio duradero y acciones interinstitucionales, no solamente desde el ámbito médico, ¿no? Sino también se tiene que unir a la comunidad para empezar a hacer diferentes o a evidenciar los problemas de la salud mental, no solo a nivel mundial, sino a nivel México. Primero vamos a definir qué es salud mental, ¿no? La salud mental es un estado de bienestar biopsicosocial y en consonancia con el ambiente y la sociedad, que permite al individuo hacer frente a los momentos de estrés de la vida. ¿Y a qué nos referimos con esto? Algo que es importante es que durante toda la vida vamos a vivir diferentes situaciones que nos van a generar estrés, ya sea en la vida, en el trabajo, con la familia, con la pareja. Lo adecuado no es que desaparezcan estas situaciones de estrés, sino aprender a afrontarlas de manera adecuada y a partir de ello entender de la vivencia y desarrollar habilidades y finalmente aprender de la experiencia que estamos teniendo día a día para participar adecuadamente y de manera integral con nuestro entorno. Es decir, poder aportar más allá a la sociedad. Hay algunos factores, podemos pasar a la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente. Bueno, hay factores individuales, familiares y ambientales que pueden fungir tanto como factores protectores como factores que pueden socavar la salud mental. Y dentro de ellos puede estar la situación económica, como la pobreza, la violencia, que es algo que ha estado mermando la actividad de muchas sociedades, la discapacidad, la desigualdad,
la vulnerabilidad y, como hemos visto, la falta de información o la información que no se proporciona de manera adecuada. ¿A qué nos referimos? Creo que actualmente, y algo que nos comentaba el doctor Óscar Bernal, el acceso al Internet y el acceso a la información creo que ha sido cada vez mayor. Creo que cada vez estamos más embebidos en diferente información y algunas veces no hay el filtro adecuado para esta información que estamos recibiendo. Algunas veces nos metemos a TikTok y encontramos personas que nos dicen que tengo un padecimiento, que tengo un trastorno. Y no quiere decir que no lo tengan, sino algunas veces la información que se proporciona no tiene filtros. Algunas veces acudir con un médico especialista que me ofrezca la información adecuada, algunas veces uno puede darme un diagnóstico certero y dos, un tratamiento y un pronóstico. Entonces, luchar con esa falta de información creo que es algo importante. Algo que nos comentaba la doctora Rebeca Lozano es que muchas veces se genera mucho estigma a acudir a la atención médico-psiquiátrica. ¿Por qué? Porque se estigmatiza tanto a la psiquiatría como a la psicología como esa materia que ve a loco, ¿no? Y de hecho es muy común verlos en las atenciones psiquiátricas o en los servicios privados. Yo no voy porque eso es para locos. Pero hay que tomar en cuenta que algunas veces hay situaciones en la vida que nos superan. Y algunas veces eso nos está afectando en nuestro rendimiento académico, en nuestro rendimiento laboral, en nuestra situación de familia, en nuestra situación de pareja. Ya no estamos rindiendo de manera adecuada. Y esto lo que puede hacer es que perdamos trabajo, perdamos una situación laboral, perdamos una situación académica, perdamos el semestre. Yo creo que lo adecuado es hacer entender a los usuarios de estos servicios que algunas veces hay cosas que se nos salen de las manos y que requerimos algunas veces de alguna atención o de algún profesional que esté sensibilizado hacia ese tema. Pasamos a la siguiente, por favor. Creo que no está. Ok, independiente del problema técnico, voy a continuar con la presentación. Pues algo que hay que tomar en cuenta es que las personas que tienen problemas de salud mental sufren de estigmatización, discriminación y violaciones a sus derechos humanos. Entonces, yo creo que es un tema relevante y ponerlo sobre la mesa, que no por sufrir un padecimiento de psiquiatría o sufrir una situación de salud mental se tenga que tener alguna medida diferente a la que se puede realizar con algún padecimiento médico, ¿no? Con algún padecimiento quirúrgico. Yo creo que quien no tiene adecuada salud mental, pues no tiene salud, ¿no? Yo creo que es parte importante tomar en cuenta que si bien no es algo tácito, no es algo que pueda ser tangible, sí es algo que en algún momento merma nuestra capacidad o merma nuestra actividad, ya sea laboral, académica o social. Vamos a hablar un poco del panorama en México. Me gustaría que hubiera… ya está funcionando, bendito sea. El panorama en México, vamos a hablar que de acuerdo al informe sobre la situación de salud mental y de consumo de sustancias en México, vamos a ver que la edad promedio de usuarios que buscaron la atención en cuanto a las adicciones es de 30 años, ¿no? La gran mayoría de los que acuden a servicios de atención para el manejo de adicciones tienen 30 años, ¿no? Dentro de ellos, como ya lo hemos visto en otras ponencias, el 84.8% son hombres y de ahí el 15.2% son mujeres. Y creo que este dato me parece muy interesante. Casi la gran mayoría de las atenciones gubernamentales las cubre el SECOSAM o SECOSAMA, que es una institución que es parte del gobierno y corresponde al 19.2% de la población que se ve en totalidad. Y en los centros de integración juvenil es el 13.2%, ¿ok? De ahí, ¿qué pasa con el resto de pacientes? ¿Qué pasa con el resto de usuarios? ¿No? El resto de atenciones son atenciones no gubernamentales. ¿Y a qué se refiere esto? A atenciones que no cuentan con un médico psiquiatra, que no cuentan con una atención psicológica o que no cuentan con alguien sensibilizado en la atención de pacientes con algún problema psiquiátrico o con algún problema de adicciones. ¿Por qué creo que esto es algo relevante? Porque el 67.2% de la situación del consumo de sustancias lo está tratando alguien que no está sensibilizado. Y no digo que no tenga la capacidad. Algunas veces muchos de estos son los mentados padrinos. Yo creo que todos hemos visto en el TikTok cómo se puso muy de moda esto de la patrulla espiritual, ¿no?
Más sin embargo, digo, si bien estos que en algún momento pueden caer en esto del meme, pueden caer en esto del chiste, lo cierto es que si bien está haciendo un acto, tal vez no está teniendo la información adecuada. Y algunas veces no es solamente tener esta buena voluntad, ¿no?, de hacer las cosas, sino también hay que tener un trasfondo de información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? No necesariamente quitar a estas personas que están ofreciendo atención en medios no gubernamentales, sino psicoeducarlas, ofrecerles información para que en algún momento funcionen como esa partera que estaba en el pueblo, que recibía a estos niños y que si en algún momento había una distocia, una complicación, pues acudieran con el médico, ¿no? Y de esa manera pudiéramos hacer un servicio más conjunto, ¿no? Ahora, pasamos a la siguiente, por favor. Esa gráfica me parece muy interesante. Si ven, esa gráfica muestra cómo ha ido en aumento algunas sustancias muy específicas y aquí me gustaría que pudiera participar un poco más el foro. ¿Qué sustancias conocen ustedes? ¿Qué sustancias han escuchado que hay en el mercado? Una de ellas, pues obviamente el alcohol, que creo que es de las sustancias que más llega a ocuparse. La otra es la cocaína, que la cocaína tiene dos tipos, que es el clorhidrato de cocaína o el polvo, y el otro es la cocaína base o la piedra. Otra de las sustancias que es muy rompedora es la marihuana, la cannabis, ¿no? Otra que es muy conocida es el tabaco, los alucinógenos, y una que está generando muchos problemas actualmente son los estimulantes tipo anfetamínicos. Los estimulantes tipo anfetamínicos o de manera más práctica lo comentan como el cristal, ha sido una de esas sustancias que ha empezado a generar muchos problemas, no solamente en el centro del país, sino se está generalizando. Y algo que hay que tomar en cuenta es, yo creo que empezó siendo un problema en Estados Unidos y esto se ha ido globalizando. Yo creo que todos nos dimos la oportunidad de ver la serie de Breaking Bad, ¿no? Creo que todos sabemos más o menos esto del cocinar una sustancia sintética y llevarla a un mercado. Y lo cierto es que actualmente las sustancias sintéticas o de laboratorio son las sustancias que más están generando problemas en la actualidad. Entonces, si volvemos nuevamente a esta gráfica, vemos como en el 2020 fue aumentando, ya era un problema los estimulantes tipo anfetamínicos, pero vean cómo es el problema en 2022 y 2023. Ya en realidad el consumo de estimulantes tipo anfetamínicos ya es muy importante, y no solamente por la situación económica, que el cristal es una sustancia muy económica y de fácil acceso, sino también por el efecto que generan. Es una sustancia que genera un efecto eufórico, que genera en algunos pacientes, quita algunos síntomas, se sienten con ganas de hacer actividades, quita la tristeza. Y si bien estas sustancias los pacientes las pueden llegar a utilizar para paliar ciertas situaciones como depresión, como ansiedad, pues lo cierto es que a largo plazo genera muchos daños, ¿no? Entonces vamos a ver que el cristal es una de esas sustancias que empezó a generar más problemas. Le damos a la siguiente. Ahí exactamente. Ahora, vamos a ver que se ha visto que la edad de inicio es a partir de los 15 años, ¿vale? Antes se esperaba o se daba por sentado que los jóvenes a los 17 años empezaban a experimentar con algunas sustancias. Lo cierto es que hoy día, en un promedio, los jóvenes ya a los 15 años ya empiezan el consumo de algunas sustancias. Entonces, algo que es importante es, se está normalizando el consumo de sustancias en la población. Lo cierto es que ya los jóvenes ya no lo ven con miedo, ya no ven con terror el consumo de algunas sustancias. Por ejemplo, aquí vemos que el 38.6% del total empezaron consumiendo alcohol, fue la droga de inicio, fue la sustancia de inicio. Después el 31.4% es el tabaco, ¿no? De ahí nos pasamos el 16.8% la cannabis o la marihuana, que obviamente ahorita ya se está viendo esta parte de la fiscalización y la legalización de la marihuana, y finalmente en una proporción un poco más pequeña, pero bien importante, el 7.4% son estimulantes tipo anfetamínicos o el cristal. Ahora, esa es la sustancia de inicio, la sustancia de entrada. Vamos a hablar cuáles son las que generan mayor demanda de atención por sustancia, es decir, la que se denomina sustancia de impacto. Es la sustancia que está generando más problemas y vamos a ver que el 49.1%, casi la mitad de las atenciones demandadas, corresponden a estimulantes tipo anfetamínicos, nuevamente el cristal. 21.8% corresponden al alcohol y 13.3% corresponde a la cannabis.
Ok, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver, no quise abarrotarlos de epidemiología, entiendo que son datos duros, pero algunas veces nos aterrizan un poco de cómo está el panorama actual en México. Ahora vamos a hablar de qué es una adicción. Y como bien nos comentó la diputada Gisela Arellano, no solamente es el consumo de una sustancia, ¿ok?, que tradicionalmente se hablaba de tolerancia y abstinencia. Podemos ver que ya también es una situación psicosocial, también puede ser una situación, priorizar una actividad que esté generando disfunción, ¿no? Es una enfermedad física o psicoemocional que crea una dependencia o una necesidad hacia una sustancia, actividad o relación y se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, además de la pérdida del control en cuanto al consumo o a la actividad y a la priorización de la búsqueda, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver que el hecho de que haya un consumo de sustancias no quiere decir que sea algo malo, ¿no? Y algunas veces yo creo que todos conocen la frase, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Yo creo que en algún momento alguno de nosotros nos hemos llegado a tomar una lipuz, ¿no? Hemos llegado a probar el alcohol y no por eso se considera una dependencia. Vamos a ver que de acuerdo al compromiso a la sustancia, sea menor o mayor, vamos a ver que hay experimentación, hay un consumo ocasional o hay un consumo habitual. Estos son consumos no problemáticos, ¿vale? De ahí pasamos al compromiso de la sustancia cuando ya se está priorizando, hablamos de abuso y finalmente la dependencia, que es exactamente los que llegan a la atención, los que buscan la atención en psiquiatría y son los que empiezan a tener una disfunción importante. Pasamos a la siguiente. Estas son unas imágenes interesantes y lo pongo de esta manera. Nosotros, el cerebro funciona de dos maneras. Tenemos un cerebro primitivo, un cerebro que funciona con estas actividades que son necesarias para la vida y para la función, ¿no? Y hay una corteza cerebral que nos permite delimitar ciertas cosas, ¿no? Esto es prioritario o esto no. Y vamos a ver que cuando una persona empieza a consumir alguna sustancia, no lo ve como una prioridad, ¿ok? Puede decir, lo puedo dejar en otro momento, no es algo necesario para mí, y en algún momento cuando se vuelve parte de este cerebro primitivo, se vuelve una dependencia, el cerebro lo sensa como es que lo necesito, así como necesito comer, así como necesito dormir, así necesito de esa sustancia para sentirme bien, si no me voy a morir, ¿no? Entonces, cuando el usuario pierde esta facultad, ya no está hablando, ya no es una decisión propia, sino ya es una enfermedad. Vamos a ver la siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a ver la alta prevalencia entre los padecimientos psiquiátricos y el consumo de sustancias. El 70 al 80% de los pacientes con esquizofrenia tienen consumo de sustancias. Más del 60% de los pacientes con trastorno bipolar consumen alguna sustancia. Más del 70% de los trastornos de personalidad tienen consumo de sustancia. Más del 30% tienen algún trastorno de ansiedad y un trastorno de depresión, ¿no? Los pacientes con TDA, igual, el 30% de las personas que viven con un trastorno por déficit de atención también llegan a hacer consumo de una sustancia. Entonces, la posibilidad de que estén juntos estos dos padecimientos es muy alta y algunas veces yo lo que comento mucho con mis pacientes es más fácil acudir al Oxxo y comprar un six de cerveza que acudir a alguna atención psiquiátrica, ¿no? Es más fácil acudir al Oxxo y comprar unos cigarrillos a acudir a un hospital psiquiátrico, porque hay un estigma de por medio, ¿no? Y eso dificulta algunas veces acudir y tener acceso, ¿no? También los medicamentos en algún momento pasan por este mismo filtro. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas dificultades en el diagnóstico y en el tratamiento? Si bien hay síntomas psiquiátricos que son muy importantes, pues vamos a ver que atrás de todo eso hay una mayor gravedad para estos usuarios, mayor gravedad psicosocial, algunas veces el hecho de que vivan… Okay. Bueno, voy a terminar rápido. Podemos pasar rápido a las diapositivas. Yo le comento en dónde nos paramos. Ahí, por favor. Vamos a ver que no es solamente un problema para el usuario, sino también un problema para la situación social. Vamos a ver, este es un estudio que realizó David Nutt, es un estudio que incluye no solamente el daño a la persona, sino también el daño a la sociedad. ¿Y a qué se refiere? En cuanto al gasto en salud mental, daño físico, daño familiar,
manejo de las adicciones, costo de la economía y crimen. Y vamos a ver que si bien hay sustancias que están legalizadas como el alcohol, vamos a ver que esta parte como más azul es el daño hacia los demás. Vamos a ver que no por el hecho de que esté legalizado el alcohol quiera decir que es bueno, ¿no? Lo cierto es que si yo agarro y bebo una copa y agarro mi carro, puedo lastimar a alguien. Entonces, todo eso también se tiene que ver en el contexto, ¿no? Ver en dónde está inserto esta persona que consume alguna sustancia. Pasamos a la siguiente, por favor. Digo, ya para terminar, le damos, ahí está bien. Vamos a ver que en cuanto al consumo de sustancias y en cuanto a los padecimientos de psiquiatría, hay que sensibilizar, informar y hablar esto que nosotros estamos presentando, sin presentar estigmas, sin juzgar, sin criminalizar, escuchando, estando presente, brindando la protección adecuada y disminuyendo el riesgo. Yo creo que sentarse y ser empático creo que es la primera parte de una atención adecuada. Entiendo que no necesitamos ser psiquiatras para poder escuchar a la otra persona y ser empática, y si en algún momento vemos que es algo que no lo podemos manejar en casa, en algún momento acercarse con el médico, acercarse con el psicólogo o en algún momento acercarse con el psiquiatra es algo adecuado. Digo, agradezco el espacio, entiendo que ya todos estamos cansados. Esta sería la última parte de la presentación. Muchas gracias, doctor González Ramírez. Para dirigir un mensaje tiene la palabra el diputado Arturo Ávila Anaya. Por favor, diputado. Muy buenas noches a todas y a todos. El primer aplauso de esta noche, yo creo que hay que dárselo a nuestros ponentes, por supuesto, ¿no? A la doctora Rebeca Lozano, al doctor Óscar Eduardo, por supuesto, Bernal López, al doctor Andrés Vega Rosas y al doctor González Ramírez. Gracias, de veras, gracias por estar aquí. Sin duda, a mi amiga la diputada Giselle, que ha organizado este importante foro. Yo voy a ser muy breve porque los expertos ya nos han dado una amplísima explicación de la importancia que tienen las enfermedades mentales y, claro, el estigma que tienen también las enfermedades mentales. Miren, yo traía un montón de anotaciones que voy a omitir, pero fíjense que en mi estado, en Aguascalientes, tenemos como tercer causa somos el tercer estado con la mayor incidencia en suicidios. Y los suicidios ocurren entre niños de 13 años a 29 años. Y la forma de atender esta causa ha sido de las peores formas, con políticas públicas terriblemente equivocadas, cuando en la realidad hay un porcentaje muy importante que hubiera podido atenderse si se hubiera entendido que hay un problema de salud mental detrás del suicidio. Por eso para mí fue importantísimo acompañar hoy a la diputada Giselle y a los especialistas que hoy nos acompañaron para tratar de no solamente entender la importancia de entrarle al tema con muchas ganas, sino la importancia que tienen todos los ámbitos, O sea, estamos hablando de productividad, estamos hablando de estigma que afecta la vida productiva de las y de los mexicanos, estamos hablando de causas de suicidios y estamos hablando incluso, yo siempre lo he dicho, de un problema hasta de índole lingüístico que baja la autoestima de las y de los enfermos cuando hay una referencia que tiende a denostar a un paciente de una enfermedad como estas. Así es que yo concluyo mi participación, reitero que iba a ser más larga, agradeciéndoles muy especialmente que hoy nos acompañen aquí en la Cámara de Diputados, pero sobre todo haciendo un compromiso muy formal. Hoy somos un grupo mayoritario, hoy tenemos una mayoría calificada y que nazca de aquí el compromiso de las y los diputados de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo para apoyarlos en las iniciativas que nos puedan dar una mejor condición de salud mental en nuestro país. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes, muchas gracias a ustedes también, gracias.
Muchas gracias, diputado Ávila. Le pedimos atentamente a la diputada Gabriela Jiménez Godoy que nos dé su mensaje. Por favor, vicecoordinadora. Muchas gracias, pues muy buenas noches para todas y para todos. Yo quiero iniciar pues felicitando a mi amiga la diputada Gisela Arellano por hacer este tipo de foros. Es muy importante visibilizar las problemáticas que existen en nuestro país porque, como dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, lo que no se dice, lo que no se menciona y lo que no se visibiliza es como si no existiera. Entonces es muy importante levantar la voz y que desde aquí, desde el Congreso, haya diputadas como Giselle que le pongan tanta importancia a estos temas. Y también quisiera yo felicitar a la ponente y a los ponentes que han dado una fabulosa explicación sobre los diferentes temas que hemos escuchado el día de hoy. Y tal como lo mencionó el doctor Andrés Vega y en su momento el titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Juan Manuel Quijada, uno de los principales obstáculos para dar acción a los problemas de salud mental y de adicciones es la eliminación de los estigmas y estereotipos sobre estos problemas, específicamente frente a quienes solicitan ayuda de los especialistas. Aunado a lo anterior, el modelo económico en el que vivimos acentúa estas problemáticas. De acuerdo con datos del Banco Mundial, así como la Organización Mundial de la Salud, la mitad de la población, aproximadamente 4.500 millones de personas, carece de accesos a los servicios de salud más elementales, con lo cual la especialización que requiere la salud mental incrementa el número de personas que no pueden acceder a una adecuada salud mental. Por ello, uno de los principales retos a los que nos enfrentamos es la eliminación de las brechas de desigualdad y el combate a la pobreza. Si bien la estigmatización de las personas que buscan atención para este tipo de problemas de salud influye demasiado en la mitigación de los problemas que produce, también es importante mencionar la relación que existe entre la pobreza y la salud mental. Conforme nos explicaron los ponentes y nos muestran los estudios y estadísticas de la Secretaría de Salud, a julio del 2023 en nuestro país aproximadamente el 30% de la población ha padecido de problemas de salud mental, pero un poco menos del 40% de ellos recibieron algún tipo de atención médica para dichos problemas. Esto a nosotros como legisladoras y legisladores y sobre todo como grupo parlamentario de Morena, les queremos decir que nos da un gran compromiso para seguir trabajando y que desde la vicecoordinación vamos a apoyar a la diputada Giselle para que todas las iniciativas y todas las propuestas que ella presente en torno a la salud mental, a la salud, podamos impulsarlas para que se hagan realidad. Porque sabemos que también para nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, la salud es una prioridad y ella ya presentó incluso sus propuestas y su programa de salud y desde el Congreso vamos a apoyar a nuestra presidenta, pero también a la diputada Giselle. Así que muchas gracias y quiero que sepan que cuentan con el grupo parlamentario de Morena. Gracias. Muchas gracias, vicecoordinadora Jiménez Godoy. Pasaremos ahora a una breve ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les agradezco mucho a todas las personas preparadas que están aquí haciendo partícipe de poder alcanzar en eso que le llaman la cuarta transformación. Si vemos de fondo, de raíz, punto número 1, ¿por qué estoy en las condiciones en que estoy? Porque yo en el 2001 fui una de las tantas víctimas sobrevivientes de secuestro express. Y a la fecha ya tengo las secuelas, como ustedes podrán ver, ¿verdad? Estamos hablando del 2001. Pero si nos remontamos desde los tiempos de mi abuela, que era una regla fundamental, el no al chingere o al mezcal, y que con mucha medida el jugo del maguey,
vemos la raíz. ¿Quién autorizó sembrar? ¿Quién autorizó cultivar? ¿Quién autorizó cosechar y distribuir? No nada más hablamos de las mencionadas tóxicos que acaban de mencionar, sino que también tenemos el opio y la amapola y el peyote, entre otros muchos muy usados nada más en las ceremonias con mis ancestros, abuelos, ¿verdad? Entonces, ¿en qué resumo todo esto? Actualmente yo en el 2022 para el 2023, aquí en Torres de Quiroga, en la Martín Carrera, ahí desde que nos entregaron las viviendas ha sido una masacre terrible. Alcohol adulto, dicen, ¿de dónde vienen las enfermedades mentales? Trata de blancas, prostitución infantil, distribuidores de narcotráfico, distribuidores de mercadeo de personas, y bueno, no acabaría, porque ustedes saben toda la problemática que tenemos, pero aquí lo más importante es que díganle a mi Claudia, de mi parte, porque ella tiene la notificación de mi carta, yo les mandé carta a ellos, sí, porque en el 2022 fui agredida dentro de mi domicilio, sí. ¿Por qué? Porque la mafia organizada y los comerciantes, no estoy diciendo que todos, ni que todas, yo soy víctima, inclusive ahorita estoy teniendo esa situación que ya no sé ni por dónde pasar, nada más váyanse a dar una vuelta a Torres de Quiroga, de aquí de la Gustavo Amadero, no en la mañana, en la tarde noche, si en la mañana por dónde pasas, si ya hay narcopasillos, o pasas y compras o pasas y me das. Luego, si pasas por el área de donde están las áreas determinadas para los ascensos y descensos de personas con discapacidad, ¿sí? Ya se adueñaron porque es propiedad privada, ya se adueñaron y ahora ya hay accesorias particulares y pedazos en que si no los ocupo los alquilo. Y luego, y todavía de pilón dicen, por salud mental ya hasta me dijeron, ¿por qué? Porque en el 2022 teníamos ya 8 años de estar revisando desde Lobos, que había mucha agresión domiciliaria. Muertos de mis ancianos, no acabamos de contar cuántos muertos hubo, de que se tenían que ir de sus departamentos para irse a operar de la pata o que se… XY, ya cuando llegaban rompían puertas y ventanas y ya se metía la gente. Y así trabajan lo que llaman las madres cuervos, que alquilan a sus niños para que hagan sicarios infantiles. ¿Por qué? Porque no hay, ni tampoco voy a estigmatizar, como a mí me dicen ahí, es la abuela la loca. Ahora después del derrame cerebral que tuve, sí, ya soy la abuela loca. El día que agredieron a mi hija, entraron 6 de una sola familia a agredirla adentro de su casa. Pero los agresores, como son trabajadores del gobierno, después bajo amenaza de muerte desde estas pendientes de arriba, ¿sí? Nos amenazaron que si no les otorgábamos el perdón, nos mataban. ¿Sabes cuántas veces me han echado las motos? Bueno, tuve que ir a dar hasta con Fernanda Tapia en esa época. Pero ahora pídele perdón y dispensas al señor doctor, al presidente López Obrador y a nuestra Claudia Sheinbaum, que yo no entendía por qué no detenían toda esa violencia. Pues porque yo no entiendo o no entendía o no sé cómo está el asunto allá arriba de que el Poder Judicial tiene sus amparos. Yo no estoy en contra de, ni me interesa que se dediquen, ni por qué se matan entre ellos. Yo lo único que quiero es que por lo menos en lo que me acaban de atender y atender a mi hija, porque a Dios gracias, sí, no llegaron las patrullas, no llegó 911 al auxilio cuando mi hija estaba solita, y a Dios gracias y a la eternidad y a mis santos abuelos, a mis grandes ancestros. Yo estaba precisamente tratando otro problema con mi mamá ya en la otra colonia, porque precisamente otro problema, los animales de alto impacto, alta agresividad que los sueltan en las noches, se habían tirado a mi mamá y se había fracturado una mano. Y tuve que ir a verla ya y la tuve que ir a cuidar y solté a las otras acá. Y en un ratito, te resumo, en 7 años, sufrideras de pedrerías y
piedrazos y insultos y esto, hasta que un día llegó un fulano y me dijo, ya, suéltelo, al fin y al cabo a veces ustedes ni están, le damos 100,000 morlacos y llórale, váyase de aquí. Perdón, si aquí por no la respeto al quiere. tiempo del auditorio, ¿podríamos Entonces, pasar a otra pregunta? Resumimos, para que se pueda solucionar las enfermedades mentales tenemos que ir a la raíz, ¿sí? ¿Qué es? ¿Quieres distribuir droga? Hagan comunidades de drogadictos como en China, los de opio al opio, ¿verdad? Los que quieran trabajar honradamente, pues honradamente, y los que quieran vivir en paz, vivir, dejar vivir y aprender a vivir, pues mi niña, ya cuántos años tenemos en la lucha, desde el año de 1980 a la fecha, ya es justo y razonable es de que nos dejen vivir en paz, que no alquilen a los niños como halcones o como madres cuervos, por el amor de Dios. ¿Alguien más tiene una pregunta? Tenemos espacio para una pregunta más. Si gustan dar respuesta. Sí, adelante, diputada, por favor. Gracias. La voz de ella es la voz de muchos mexicanos y mexicanas que estamos viviendo en distintas versiones ese tipo de atrocidades, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo se está viviendo esto. Y bueno, de corazón espero les haya gustado, se hayan llevado algo para compartir en sus hogares, para tener esa sensibilidad a sus seres queridos, a sus amistades y a esa familia que ustedes han elegido, porque a veces no necesariamente tiene que ser tu padre, tu madre o tus hermanos biológicos, a veces adoptamos amistades que los vemos como familia. Y asimismo, y en ese tono, les quiero decir que estamos muy comprometidos aquí en el Congreso en hacer reformas, hacer todo lo posible para que esa ayuda y apoyo de salud mental les llegue a más mexicanos, a más mexicanas, a más niños, y que sea a tiempo, que sea oportuno, que no sea ya cuando se convirtieron en delincuentes o se convirtió otro feminicidio o se consumieron más drogas. Lo que queremos es llegar a la prevención. Una servidora propuso este tipo de foros porque yo también tengo un diagnóstico mental, yo también he sufrido de a lo mejor no haber llegado a tiempo a manos de un profesional que me diera un diagnóstico exacto, que supiera verdaderamente qué estaba pasando, porque es desde que naces, a veces desde que naces y llevas un entorno familiar no adecuado. Entonces hay que tenerse mucha paciencia. El sufrimiento es diario, no va a acabar, depende de cómo nosotros vamos a lidiarlo. Y tengámonos mucha paciencia unos a otros porque no sabemos qué está viviendo esa persona. A veces nos ha pasado que tenemos arranques, impulsos muy fuertes y explotamos. Y es porque traemos unas cosas, pero también le pasa a mi hermano, a mi hermana, a mi compañero, a los compañeros diputados, que a veces duramos horas aquí legislando. Todos tenemos un punto de explotar. Entonces hay que aprender a ser tolerantes, a querernos, a amarnos tanto cada uno de nosotros, que digamos, hoy me voy a dar un espacio y voy a dejar la adicción que tenga. Hay que identificar qué adicciones tenemos. Hay que ayudar a los demás, que identificamos también en ellos que tienen esa adicción y decírselo, porque a veces la gente no se da cuenta. Y si tienes alguna influencia de algún familiar o persona conocida que te va a traer algo positivo, síganlo cultivando. Pero si siguen recurriendo a amistades que les está llevando a más adicciones, pues piénselo 2 veces. Ya se reflejó aquí. En el 2030 vamos a tener mayor depresión, más adicciones, es más peligro para nuestros niños, para nuestros
comunidades. Entonces hay que darnos ese espacio, pero con el ejemplo. Enseñémosles que no necesariamente tengo que estar todo el día conectado en la tele, en la computadora, en el teléfono, en la iPad. O sea, volvamos a tener esa convivencia natural, de frente a frente, de ese afecto, de ese tacto. Que de veras dejemos esos espacios sagrados al momento de comer, en no privarnos del sueño. O sea, a veces nos desvelamos ya más, cada vez más, porque estamos adictos, me incluyo. Yo ya hice esa labor de decir, nada más tanto tiempo en redes y ya le paro. ¿Por qué? Porque se me iban las horas también. Y luego empieza esa influencia de que queremos creer todo lo que está pasando en redes. Y no es cierto. ¿Cómo puede ser posible que acudamos a lo que nos está pasando en TikTok, que ir con profesionales que estudiaron muchos años para llegar a ser lo que son? Vean la diferencia de los ponentes que tenemos, la capacidad que tienen para explicarnos de manera muy precisa, muy exacta, de qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Concluyo, agradecerles a cada uno de los doctores, doctoras, ponentes, diputados, cada uno de ustedes. Valoro muchísimo el tiempo que nos han dedicado el día de hoy. Espero y puedan participar en más foros y eventos que voy a tener, de ajedrez, de dominó, de box, de patinaje. O sea, el promover que vuelva a salir nuestra juventud y las mujeres y los hombres a disfrutar de lo que tenemos afuera y no nuestra mente centrada en lo que ahora llamamos la era digital que nos está consumiendo. Pasamos ahora a la entrega de reconocimientos y me gustaría que les demos un gran aplauso a cada uno de ellos. Y bueno, le voy a entregar este reconocimiento a la doctora Rebeca Lozano, nuestra guapísima, súper inteligente y joven doctora. Por favor, acá. Gracias, doctora. Espero que sea una de tantas. Sí, claro. El reconocimiento a doctor Irving González Ramírez. El doctor Andrés Vega Rosas. Y por último a mi doctor y psiquiatra, Óscar Eduardo Bernal. Los despido con mucho cariño y decirles que no tengan miedo, todos tenemos algo que cargamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras vidas, tanto alegría como traumas, como dolor, como retos, y que no tengan miedo en levantar la voz y decir necesito ayuda, necesito medicamento, necesito de un profesional, y que el día de hoy sepan que es totalmente normal. Hay mucha gente que lo está haciendo, pero por miedo no lo dicen. Y gracias. Un aplauso ahora para todos ustedes. Muchas gracias, diputada. Les pedimos a los diputados y a los ponentes ponerse de pie delante de la mesa para hacer la toma de la fotografía oficial. Si son tan amables, por favor. La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados les agradece a todas y todos ustedes su amable presencia en este acto. Muchas gracias y muy buenas noches.